Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario. Bienvenido, Bob. Hoy quería hablar del escritor norteamericano Charles Bukowski, nacido en Alemania en 1920 y muerto en Los Ángeles en 1994. Principalmente quería hablar de las novelas de Bukowski, pero también quizá voy a hablar un poco de los relatos, que me he sacado aquí algunos de los relatos que tengo, y ensayos, entrevistas, su poesía, todo lo que quepa en la media hora que espero que dure este libro, como mucho media hora. Bien, yo el primer libro que leí de Bukowski, ya lo he contado alguna vez en el canal, fue la novela La senda del perdedor, que la leí más o menos en febrero de 1994, unos 2 meses antes de que Bukowski muriera. Así que yo he tenido, no sé si el privilegio o la suerte, de haber leído a Bukowski mientras Bukowski aún estaba vivo. Y leí este libro, era la época aquella que estaba en físicas, perdidísimo, como yo era estudiante de físicas, y se acabaron los exámenes de febrero y fui a una biblioteca que estaba en la calle Quintana en Madrid y encontré este libro, no esta edición, porque lo leí en la de contraseñas, creo que estaba, de anagrama, y no sé, fue como que cambió mi vida, al menos como lector. O sea, yo hasta entonces, ya he contado alguna vez, que de adolescente era un lector de ciencia ficción y de terror, y creo que en aquel momento yo como estudiante de físicas, que lo acabé dejando, que estaba bastante perdido, pues de repente llegué al realismo de Bukowski y eso fue como que cambió mi forma de entender la literatura o la forma incluso de mirar el mundo. ¿Cómo descubrí a Bukowski? ¿Por qué fui a buscar este libro a esa biblioteca? Pues creo que la secuencia fue más o menos así. Yo salía los viernes o los sábados con mis amigos por bares de Móstoles y había un bar que nos gustaba ir porque había un hombre allí con un chico. Yo tenía que tener de 19 años, él iba a tener 24 o 25, que tenía el pelo largo, así un poco rizado, llevaba un anillo con un ojo, era un tipo curioso y ponía música que nos gustaba mucho. Allí yo creo que fue la primera vez que escuché a los Doors, por ejemplo, los Eagles, este tipo de música norteamericana de los 70, que tampoco era exactamente lo que estaba de moda, porque era música de como de 2 décadas antes. Nos gustaba mucho aquel bar y en las paredes había unos cartelitos que había hecho él, el dueño del bar o el que lo regentaba, que ponía títulos que era, por ejemplo, erecciones, eyaculaciones, exhibiciones, Charles Bukowski, la máquina de follar, Charles Bukowski. Y yo pensaba que era el título de algún disco, de que Charles Bukowski era un músico. Y luego creo que fue leyendo en un Babelia del País una reseña de la novela Hollywood, me di cuenta de que Charles Bukowski era un escritor, porque Hollywood se publicó por esa época, por el 93-94. Era un escritor y dije, ¿y por qué lo tiene este tío, el del bar? Tiene los cartelitos de Bukowski, que parecía que no pegaba en principio. Entonces ahí fue cuando me interesé y acabé los exámenes de febrero y fui a buscarlo a la biblioteca y ya digo que cambió mi vida como lector porque dejé además la fantasía, digamos, el terror, la ciencia ficción. Es que lo dejé desde 19, que iba a cumplir 20, hasta más o menos los 35 y solo leí realismo en esos 15 años y luego a partir de los 35 vuelvo de vez en cuando a la ciencia ficción o al terror, pero digamos que cambió mi mirada del mundo, mi mirada de lector sobre el mundo. Realmente las novelas de... Esta es la novela que retrata la infancia de Bukowski, porque Bukowski tiene un alter ego que se llama Henry Chinaski, que tiene un apellido Bukowski, el padre era un alemán, pero, o sea, no, perdón, era un norteamericano de origen alemán, de origen polaco, perdón, y la madre era alemana, y creo que él nace en Alemania porque los padres vivían en Estados Unidos, pues se tuvo que trasladar por algo de trabajo, y luego ya emigraron otra vez a Estados Unidos y siempre estuvo asociado a la ciudad de Los Ángeles. La primera novela que escribe Bukowski es esta, es Cartero, que es de 1971. La segunda es Factotum, de 1975. Luego es Mujeres, de 1978. La senda del perdedor es del 82. Hollywood es del 89, que he dicho antes del 94. Y Pool, que me lo dejaron, lo tengo aquí, es de el 94. Estas son las novelas, pero el orden adecuado para leerlas no es el de publicación. Porque como habla del mismo personaje, Henry Chinaski, que es un alter ego de Charles Bukowski, pues es mejor seguirlas en el orden de evolución del personaje. O sea, la primera, la que habla de la infancia de Bukowski, es esta. Bukowski nace Chinaski es un niño de un suburbio de Los Ángeles, te habla de su colegio de un modo muy descarnado, como yo no había visto hasta ahora la literatura que leía, porque claro, yo realismo había leído en los libros de adolescentes de estos, de Barco de Vapor y cosas así, claro, donde todo estaba edulcorado,
Y aquí hablaba de un colegio parecido al que yo había estado en Móstoles, donde pasaban las mismas cosas, las mismas barbaridades, la misma violencia en torno al sexo, etc. Y te habla de la mala relación con sus padres, porque el padre era un padre abusivo, que además en la época de la Gran Depresión fingía que iba a trabajar cuando había perdido el trabajo para no se enteraran los vecinos. Y Bukowski empieza, además le salen muchos granos en la cara al personaje, se empieza a sentir acomplejado y se refugia, hay momentos que se refugia en la lectura y va a buscar libros a la biblioteca de la Ciénaga en Los Ángeles, se llamaba, y los libros que busca Chinaski en esa biblioteca, que empezó a leer a Dostoyevsky, a Hemingway, etc., los estuve buscando yo como 60 años después en la biblioteca de Móstoles y estuve leyendo una temporada los libros que leía el Chinaski de este libro. Entonces, La senda del perdedor retrata pues, desde que es un niño hasta que conoce a los amigos del barrio, la relación con el mundo, la sensibilidad de ese niño que no encaja en el entorno en el que está, que se refugia en la lectura, aunque él también acaba siendo violento cuando descubre el alcohol, que es algo que va a estar muy vinculado a su obra. La obra de Bukowski se la ha llamado siempre el realismo sucio porque retrata como los trabajos malos, el alcoholismo, los bares, todo ese tipo de cosas. Y acaba más o menos cuando va a la universidad, pero la acaba dejando porque quiere ser un escritor. Y de hecho aquí era la primera vez que yo voy a hablar de Thomas Wolfe y le acabo yendo de una pensión dándole a, creo que era al dueño de la pensión, con la máquina de escribir en la cara, que es una metáfora de que él se quiere abrir paso en la vida como escritor con su máquina de escribir. Y entonces es un poco esos años de formación del personaje, en lo que pasa de ser un niño a un lector, y de un lector a alguien que quiere convertirse en un escritor, que deja la universidad y se va a dedicar a una vida errante que se retrata aquí en Factotum por Estados Unidos, que es una experiencia parecida a los Beatnik, aunque no se llevaba bien con los Beatnik, luego puedo hablar un poco de eso también. Entonces, Factotum es un libro que habla del trabajo, de la relación de este norteamericano de clase baja con el sueño americano, que él lo ve como de una forma irónica, porque Bukowski tiene mucho sentido del humor, un sentido del humor muy ácido, muy irónico, donde deja retratado el cinismo de la vida esta norteamericana, aparentemente apacible y perfecta, pues él retrata las fábricas, los trabajos malos, los bajos sueldos, la relación de la gente con el alcohol, las pensiones de mala muerte, etc. Entonces aquí va recorriendo Estados Unidos de un trabajo a otro con su máquina de escribir. Él se aísla un poco del mundo cuando sale del trabajo e intenta escribir y mandar sus cuentos a revistas, y hay una temporada muy larga donde se los están rechazando continuamente. Es una novela muy intensa, podría estar relacionada por ejemplo con En la carretera de Jack Kerouac, pero quizá La carretera es más grandilocuente y el tono de Bukowski es más irónico, más sarcástico de la realidad que retrata. De hecho, por ejemplo, hay alguna frase que me hacía mucha gracia, que él va a trabajar y hay gente que le echa en cara en el trabajo que nunca sonríe y dice, me di cuenta de que además de ir a trabajar, que ya lo ve como un infierno, además tenías que sonreír o fingir que te gustaba. No lo he dicho, pero por ejemplo este libro se supone que es como un reverso tenebroso del libro El guardián entre el centeno de Salinger. De hecho, es que claro, hay un juego en los títulos originales que se pierde en español. El de Salinger se llama The Catcher in the Right, que es como el catcher es en el deporte del béisbol, el que coge la pelota cuando están bateando, el que está detrás, y era como que tenía que coger esa pelota a los adolescentes en el libro de Salinger cuando se caían entre el centeno, the right, que sería realmente el arroz, no sé. Y entonces el libro este original se llama Hand on the Right, que es como el jamón en el centeno o el jamón en el arroz, no estoy seguro de cómo es la traducción, pero es como una versión irónica, porque claro, yo creo que Bukowski consideraba que Salinger retrataba los problemas de un adolescente de clase alta, ¿no? Y entonces él te decía, vale, yo te voy a hablar de los problemas de un adolescente, pero de clase baja y con problemas de verdad, ¿no? Entre comillas. Vale, pues infancia y adolescencia de Bukowski, juventud de Bukowski, en Factotum, donde recorre América que ha dejado a su familia, y luego la estabilidad económica en Cartero. Realmente se nota que está escrito antes, porque a veces el estilo es un poco más impreciso que luego el que va a ser este estilo incisivo de frases cortas, donde de vez en cuando brilla algún pequeño pensamiento o alguna frase, ¿no? Cartero, pues estuvo más de 10 años Bukowski siendo cartero y seguía escribiendo por las tardes
sus relatos para mandarlo a revistas que se las rechazaban y supuestamente bebiendo una botella de whisky cada día, lo cual creo que es una mitificación de sí mismo, porque no creo que hubiera aguantado vivo bebiendo durante una década una botella de whisky al día. Pero bueno, también hay una parte como de mitificación de Bukowski a través del alter ego que es Chinaski. Aquí había escenas divertidas, conoce a una mujer al fin y va a Texas a conocerla, que era la hija de un rico, y hay unas cuantas escenas esperpénticas con eso. Realmente tampoco me acordaba muy bien porque esto lo leí hace 25 años o ya más, digamos, debería volver a leer. Luego, hay un momento que Bukowski ya tiene éxito, deja su trabajo de cartero y se dedica a la escritura, digamos, y se dedica a dar recitales de poesía, porque Bukowski también fue poeta, y este libro habla, mujeres, de las mujeres que conocen estos recitales o cuando ya tiene éxito, y alguna frase de cuando se le acercan ya a estas mujeres, ¿dónde estabas tú cuando yo era ese adolescente que no era muy tímido, no podía conocer mujeres, tenía la cara llena de granos y no era nada atractivo, ¿no? Y aquí es como ese desquite de Bukowski con la conquista de mujeres, algo así. Y de hecho lo que retrata son relaciones casi siempre turbulentas, tormentosas, la relación con mujeres locas, borrachas, que siempre hay problemas, siempre hay conflictos. Quizá este libro sea un poco repetitivo, recuerdo que esa relación con mujeres era como que a veces no avanzaba, era todo un poco repetitivo, pero bueno, a alguien que le ha gustado La senda del perdedor, Factotum o Cartero, pues le va a resultar interesante. De hecho, estos los compró mi mujer Almudena, yo no los tenía en casa porque me los prestó mi amigo Antón, y recuerdo que los leí un fin de semana cuando yo creo que había decidido ya dejar la carrera de físicas con 20 o 21 años, los leí de un viernes a un domingo, los dos, perdón, he sacado La senda del perdedor, no, pero me refería a estos, Factotum y Cartero, y me encantaron. Mujeres, la relación está ya de un Bukowski de unos 50 años y su relación con todas esas mujeres que conoce, supuestamente conoce, porque ya digo que yo creo que lo de Chinaski es una fantasía, una proyección de Bukowski. Y luego ya el último sería Hollywood, que se publica en el año 89 y retrata su experiencia cuando ya Bukowski es un escritor asentado y famoso, que hace una película, a ver si me acuerdo, que se llamaba Bar Flight, como mosca de bar, y estuvo protagonizada por este actor, ¿cómo se llama? El de 9 semanas y media, Mickey Rourke, ¿no? Mickey Rourke. Yo he visto esa película, realmente no es muy buena y creo que no refleja bien el espíritu de Bukowski, porque Mickey Rourke parece ahí como un personaje un poco atontado y que tiene muchos amigos en el bar, cuando realmente él era un solitario y que no le gustaba estar muy cerca de la gente y solía gruñir a la gente que se le acercaba. Este libro yo creo que ya va en decadencia. Para mí los mejores de esta serie de libros autobiográficos son La senda del perdedor, es el mejor, Factotum, posiblemente esos dos son los mejores. Pero aquí sigue habiendo chispazos, o sea, recuerdo una escena muy intensa donde vaya con su pareja en ese momento, Bukowski, a la premiere de la película, y en ese momento donde él está triunfando con una limusina al estreno de una película basada en uno de sus libros, protagonizada por una estrella como era Mickey Rourke en ese momento, pues él se está acordando de un amigo del instituto que se llamaba Baldi, el mote que es Calvito, que Baldi era su amigo en La senda del perdedor. Te habla de Baldi, claro, yo me acordaba, te está diciendo que será de Baldi ahora, ¿no? Os está acordando cuando va en esa limusina a la premier de cuando era casi un vagabundo y dormía en el banco de un parque, ¿no? Y decía, yo soy un tipo que he dormido en el banco de un parque y ahora voy a la premier de una película en limusina que es basada en la película de uno de mis libros, ¿no? Y está lloviendo y se baja de la limusina y hay un tipo que llega allí con un paraguas y Bukowski ya de forma irónica te dice, a aquel tipo le preocupaba realmente que yo no me mojara, dice que atrás quedaba el banco del parque donde había dormido él tapándose con periódicos, ¿no? Siempre mitifica su pasado de miserable, de vagabundo, de borracho. Estas son las 5 novelas autobiográficas de Bukowski. Realmente me gustaría volver a leerlas ahora en la vida adulta, porque muchas veces dicen que Bukowski es como un escritor para adolescentes, que es mejor leerlo con 16-20 años y que leer ya Bukowski con 40 o 50, si eres un lector como que no te va a gustar. Pero bueno, yo creo que me seguiría gustando. Quizá lea los libros de relatos, que me quedan algunos. Tiene una novela más, Bukowski, que es esta, que es Pool, que no la tengo porque me la prestaron,
y no la ha comprado Almudena. De hecho, la historia creo que la he contado alguna vez en el canal. Mi libro de Hollywood está un poco hecho polvo, porque cuando le cambié de carrera de físicas a empresariales, había allí unos punkis en la carrera, que, bueno, que eran unos pocos punkis camuflados, porque en realidad era gente de dinero, pero tenía el aspecto como de punky, y leían a Bukowski y yo les dije, a mí me gusta mucho. Y yo les dejé el de Hollywood y me lo destrozaron un poco, yo cuido mucho los libros, y ellos me dejaron Pool, que yo se lo dejé impoluto. Y Pool ya es como se sale de la saga esta de Chinaski y habla de un detective que no tiene casos y de repente le aparecen un montón de casos a la vez, pero sigue retratando ese Los Ángeles de los bares, de la desesperación, a través pues, de una parodia de la literatura pool, ¿no? De esta detectives barateros, pero que vamos, al momento que empiezan a aparecer ya hasta extraterrestres, hay hasta ciencia ficción en la novela, pero bueno, en el contexto de lo que es Bukowski, la parodia, pues es divertido y ahí siguen estando sus artes de narrador rápido, de frases cortas, que te ríes. Yo me río con Bukowski mucho, con su ironía y a veces esas chispas poéticas, tristes, pero hermosas. O sea, yo le tengo mucho aprecio a Bukowski. O sea, es decir, es un tipo que a lo mejor ahora ya no me parece tan buen escritor, ya no tengo tanta capacidad para juzgarle, pero a mí me gusta mucho y le tengo un gran aprecio y un gran recuerdo a su literatura, que ya digo que me cambió mi mirada sobre el mundo, porque yo empecé a leer realismo, ya he dicho, por él. He leído también, por ejemplo, pues, libros de cuentos, Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones, que si no recuerdo mal, escritos de un viejo indecente, La máquina de follar, no sé si le tengo, le saqué de la biblioteca. Esos libros que creo que en español le cambiaban los títulos, porque en inglés creo que no eran tan provocadores como han sido en español, se los cambiaban en anagrama, los cambiaba Herralde, que yo creo que Bukowski realmente, la publicación en el mundo hispano de Bukowski a cargo de anagrama, hizo o ha hecho a Jorge Herralde millonario, porque se ha vendido durante años y años Bukowski, se sigue vendiendo en España y en Latinoamérica. Es un escritor, yo creo que bastante querido. He leído también Hijos de Satanás. Al principio Bukowski publicaba en la editorial esta Contraseñas. En los cuentos sigue saliendo Henry Chinaski, a veces inventa personajes. A mí me gusta más cuando habla Chinaski, que es su alter ego, y hay algunos cuentos en alguna fábrica. Recuerdo una fábrica que era no era una fábrica, era un matadero de carne y tenía que llevar reses ahí muertas al hombro y no podía con ellas porque era demasiado pesada, y había unos negros gigantescos que las llevaban y se reían de él. Y era un cuento sobre el mundo laboral delirante y me encantaba. Además ese reverso del sueño americano. Decía Roberto Bolaño que de Bukowski lo que merecía la pena eran realmente los cuentos más que las novelas. Para mí, yo creo que a mí me han gustado más siempre las novelas que los cuentos. Pero bueno, creo que La máquina de follar le he leído, Hijo de Satanás, Elecciones, eyaculaciones, exhibiciones, Escritos de un viejo indecente. He leído también El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. Creo que esto ya es como una especie de diario que el editor de Bukowski, que creo que era Sparrow Press, creo que era una editorial pequeñita, que le cogió a Bukowski, se hicieron ricos esa editorial, se hizo rico Bukowski, lo vendieron en un montón de países, y le dijo ya cuando estaba ya mayor y ya estaba como un poco agotado como escritor, que bueno, pues que escribiera un diario de las cosas que iba haciendo en el día a día y él se lo sacaba. Y aquí cuenta pues pequeñas anécdotas de cuando se levanta, sale de casa, va al hipódromo, apuesta, que le gustaba mucho, cosas que pasan en el hipódromo. Dice, anotación del 3 del 11 del 91, hoy no he ido al hipódromo. He tenido la garganta irritada y un dolor en la parte de arriba de la cabeza, un poco hacia el lado derecho. Cuando llegas a los 71 nunca sabes cuándo te va a explotar la cabeza a través del parabrisas. Sigo agarrando alguna buena borrachera de vez en cuando y fumo muchos más cigarrillos de la cuenta. El cuerpo se me mosquea cuando lo hago, pero también hay que alimentar la mente y el espíritu. Beber alimenta mi mente y mi espíritu. En fin, hoy me he quedado en casa y no me levantaba hasta las 12:20. Lo he abierto al azar el libro y este párrafo es puro Bukowski, claro. Este libro dice, lo que más me gusta es rascarme los sobacos. Es un libro de entrevistas, que bueno, es un libro de entrevistas provocadoras. Bukowski dice muchas barbaridades en las entrevistas. Yo creo que tampoco hay que tomárselo 100% en serio a Bukowski, porque Bukowski es un provocador. Yo creo que una de sus influencias es Henry Miller, que no le cita nunca, o yo creo que nunca le cita en ninguno de sus libros, porque quizás sea la influencia más clara y él la quiere ocultar. Él habla de Jack London, a veces creo que habla de Hemingway, por ejemplo, como influencia, de Dostoyevsky.
A veces hace muchos juicios literarios, no le gustaba Dreyfus, el escritor americano, por ejemplo. He leído también que es un volumen de poesía, está en inglés y en español. También a veces es más famoso incluso Bukowski como poeta que como narrador, aunque claro, la prosa se ha vendido más. Los ha sacado Visor casi todos. ¿Esto de qué editorial es? La poesía Señor Hidalgo. Yo no sé, esto es una editorial que yo creo que solo sacó este libro de Bukowski, no saco más, está bien. Vuelve a ser su mundo referencial como bebedor, como lector, como oyente de música clásica, porque hay gente que parece que Bukowski, con esto de sexo, drogas y rock and roll, pues Bukowski es sexo, drogas y música clásica, que es un gran oyente de música clásica. Y bueno, estaba bien, es una poesía descarnada, bastante prosaica y sigue con su mirada cínica, irónica y muy sensible del mundo norteamericano. Tengo en casa que lo compró mi mujer, que viene escrito de un viejo indecente, La máquina de follar y ediciones y aculaciones y exhibiciones, por lo cual creo que he leído los tres, o no sé si me falta La máquina de follar, que también este título ya digo que es de Ralde y no es el título original del libro. Bueno, estos libros que son bonitos, que han sacado Anagrama de compilaciones, y no he leído ninguno, pero bueno, los recomiendo porque a veces se puede conseguir como 4 o 5 libros juntos de Anagrama en un solo volumen y es bastante económico, aunque también la letra es un poco más pequeña. Quizá el de John Fante, que he leído 3 o 4 novelas, me gustaría tenerlo en este volumen, y de John Fante también puede hacer un vídeo, que es uno de los padres literarios también de Bukowski, claro. Bandini se llamaba Arturo Bandini, era el alter ego de John Fante en su aventura americana como un inmigrante italiano, y claro, eso lo copia un poco la idea Bukowski con el alter ego Chinaski. Entonces ya digo que uno de los escritores de mi vida también, Bukowski, con su alter ego Chinaski. Yo creo que todos los que hemos querido escribir en los 90, alguna vez, en algún momento nos hemos sentido como Bukowski o queríamos ser el Bukowski español o el Bukowski mexicano. ¿Qué más iba a contar de esto? Bueno, no sé, yo también creo que mi obsesión con la idea del mundo del trabajo, en realidad, eso que lo uso yo de forma irónica en mis libros, Las locuras del trabajo, puede venir influenciado también por Factotum, es bastante probable. Pues nada, si habéis leído a Bukowski, me contáis qué os parece, qué sensación os deja Bukowski, y ahora llega el momento spam. Mi novela Esto no es Bambi, mi última novela publicada, con 6 voces narrativas, 3 hombres y 3 mujeres, sobre el mundo del trabajo, influido posiblemente por Bukowski, también con ironía, cuando yo era auditor de cuentas en jornadas maratonianas, a veces hasta de 20 horas. Los Insignes, mi novela cómica y disparatada sobre el mundo de la poesía, donde uno de los personajes es Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, que le convierto en poeta. Y mi novela Caminaré entre las ratas, mi novela más larga, que habla de la crisis 2008 y 2014 a través de un personaje que también él está en crisis, va a cumplir 40 años y está cayendo peldaños en el mundo laboral, sentimental, etc. Y aquí lo vamos a dejar y me despido de este especial Charles Bukowski. Adiós, hasta luego.